Sin duda, nos encontramos ante uno de los municipios más jóvenes de toda la Sierra Subbética. Su independencia de Benamejí se consiguió en 1834. Pero eso no es óbice para que haya heredado un sinfín de características de las culturas que allí se asentaron. Para empezar, los íberos construyeron en la Edad del Bronce el primer poblado en el paraje conocido como el Cerro de los Toros. Nos acompaña en este paseo por la historia Leandro Ruiz, historiador. Aunque es verdad que hay restos romanos y también de la época árabe, pero son cosas casi testimoniales. Se han encontrado algunos vestigios en lo que aquí denominamos el Cerro de los Toros, donde se han encontrado un poquito unos vestigios, algunas losas, algunas vasijas, y se sospecha que puede ser de un pueblo que se citaba en el itinerario antonino, que era Adgemellas. Pero esto es una cosa que lógicamente pues no se ha contrastado nada más que esos indicios y esas suposiciones, pero no, en eso se ha quedado. En la Edad Media encontramos a Palenciana anexionada al término de Benamejí. Cuando Fernando III llega a estas tierras, el territorio pertenecía al reino de los Banuciri de Granada. Pero tras la victoria cristiana, el rey Alfonso X, el Sabio, dona el territorio a la Orden Militar de Santiago, que tiene un lugar reservado en el escudo de la localidad por su importancia para consolidar un núcleo habitado permanente. Una de las cosas que nos identifica pues, es nuestro escudo que está basado básicamente en esa cruz de Santiago, que está lógicamente porque estas tierras, conjuntamente Benamejí y algunas de esta zona, pertenecía a la Orden de Santiago. Los barcos son porque en el escudo de armas de los marqueses de Benamejí también figuraba esos barquitos, así un poquito una síntesis de todo eso. El detallito de la aceituna es un detallito, como dice, un poquito light, ¿no? Porque es una tierra eminentemente agrícola, el olivo. Aquí prácticamente es un monocultivo la aceituna. Pero la creación de una población estable no se completaría hasta la llegada de repobladores palentinos desde Castilla. Lo que es Palenciana en sí, que desde siempre ha pertenecido a nuestra vecina localidad de Benamejí, estaba fundado, según cuenta la historia, por carboneros que venían de Palencia. Esos carboneros venían a hacer carbón, lógicamente, desmontando los bosques de encinas que había por estos alrededores. Además hay una anécdota curiosa, que no está tampoco demostrada, que el nombre del pueblo, de Palenciana, se debe a que uno de los marqueses de Benamejí se enamoró de aquellas mujeres palentinas, y cuando venía a verla decía que iba a ver a la Palenciana de Palencia. Entonces dicen que el nombre, o se sospecha que el nombre puede venir de ahí. La vida transcurrió en el duro trabajo de recoger la leña y convertirla en carbón. También se aprovechó la riqueza de la tierra para cultivar trigo, centeno, encinas. Fue don Diego de Bernuy quien tras la compra de la aldea comenzó a configurar las calles de Palenciana según el plano de Benamejí. Otras familias nobles como la Carreira tuvieron posteriormente una gran importancia. Pues la familia Carreira, concretamente con la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, pues compró pues, muchas propiedades, se hizo con muchas propiedades del pueblo, concretamente de Benamejí hasta Antequera. Era una familia que, para que veamos la importancia que pueda tener durante esa segunda mitad del siglo XIX y la mitad del siglo XX, prácticamente hasta los años 60, ellos en sus propiedades manejaban hasta una moneda propia. Imagínate la importancia o la influencia que ha tenido en esta zona. Tenía desde una imprenta, cuando no había imprenta ni en los pueblos, ellos tenían cuartel de la Guardia Civil propia en sus cortijos, tenían su imprenta, su herrería, su carpintería, su moneda propia. Fueron pues un poco el alma del pueblo. Lo que pasa es que en esto hay gente que bueno, pues estará más de acuerdo, que estará menos, no debe pertenecer a una época de penuria, pero en general yo creo que hay una buena aceptación y un buen recuerdo de lo que es
con respecto a la familia Carreira, pero que han tenido muchísima afluencia durante un siglo aquí en Palenciana. Y todavía esta propiedad que tenemos aquí en el fondo, el convento, lo que llamamos de la Fundación Carreira, y tiene todavía algunos vestigios todavía de la familia Carreira. Las generaciones de castellanos y antequeranos que iban aumentando la población del lugar desarrollaron un gran sentido de pertenencia a su comunidad. Durante la promulgación de la Constitución de 1812, intentaron su independencia, pero no fue hasta unos años después cuando lo consiguieron. Palenciana pertenecía a la localidad vecina de Benamejí y consiguió su independencia en el año 1834, concretamente el 4 de diciembre de ese año, que todavía festejamos esa fecha con bastante fulgor, diríamos así de esa forma. Para ese momento, las casas se habían multiplicado en Palenciana y ya se dejaba notar en sus calles la importancia de las influencias arquitectónicas del tipismo andaluz y del castellano, como podemos observar en el arco que da entrada a la Plaza del Carmen. La entrada tiene un arco que nos recuerda a estos arcos de entrada de la arquitectura castellano-leonesa. Hombre, está reformado, ya no es el mismo que había. Y hay sitios muy bonitos como la calle del Sol, hecha a 2 niveles. Estamos en un pueblo donde las calles son muy sinuosas, es muy raro que veas una calle que sea ancha, que sea más o menos de una recta. Son trazados árabes, no sé por qué, propios de los pueblos andaluces, que la dificultad de circulación es evidente, pero es un pueblo blanco básicamente. Pronto sería necesaria una iglesia donde dar culto. A finales del siglo XVIII, la iglesia de San Miguel ya lucía orgullosa en el fondo de la gran Plaza del Carmen, rodeada por las casas señoriales. Hoy este templo pertenece a la ruta del barroco cordobés y contiene en su interior un retablo mayor dedicado al arcángel San Miguel y numerosas imágenes de un valor incalculable. Como valor arquitectónico hay una que es la de San José, que es la más, digamos, políticamente correcta en cuanto a talla. Y luego hay imágenes muy independientes de la patrona, la Virgen del Carmen, que lógicamente es la más venerada que hay dentro de la iglesia. Hay tallas muy bonitas como la de San Antonio, la de Jesús Nazareno, que procesiona la Semana Santa. Son las tallas más bonitas que hay. Luego hay otra peculiaridad que la relacionamos con la Semana Santa, que es el Cristo del Santo Sepulcro. Eso es un Cristo articulado que se usa en todos los actos que hay dentro de la iglesia en Semana Santa. Es un Cristo, como yo os digo, muy socorrido, porque igual lo crucificamos, que lo ponemos en el sepulcro. Es una talla muy bonita y que le da mucha vida y que le da nombre a nuestra Semana Santa. Además, el templo no se queda atrás en la riqueza pictórica y contiene una de las obras más admiradas por los visitantes. Hay una cosa muy importante dentro de la iglesia, es un cuadro de la crucifixión del Señor que se atribuye, no está demostrado tampoco, a Carroggio, uno de los pintores del Renacimiento. Actualmente Palenciana mira hacia el futuro y apuesta por la potenciación de su entorno natural y por ofrecer una completa infraestructura deportiva con un nuevo polideportivo para deportes como el fútbol sala o el voleibol y varias pistas de pádel para el divertimento de locales y visitantes.